Shalom Ubraja, Simán Tafjet Saif Alef, continuación. Página Resh Ain Gimel. Hasta ahora estudiamos el Shulchan Aruch, cómo es una persona que quiere dejar el Eruv Tejumim afuera de la ciudad y tiene que estar esta botella de aceite, puede ser aceite u otros alimentos como ya explicamos. Esta botella de aceite con 150 centímetros cúbicos por persona tiene que estar a menos de 1 kilómetro desde que termina la ciudad, el Ribúa Air. Y el Hidush es que incluso que la persona vive adentro de la ciudad más lejos de 1 kilómetro, esta fue la shita del Shulchan Aruch, que tiene 2 shevitot. La shevitá de donde él va a dormir, que es la ciudad, eso lo hace considerar toda la ciudad como 4 amot, y a partir de ahí puede llegar al aceite, y cuando llega al aceite, ahí compra la shevitá y se renueva su cuadrícula. Es solamente ahora una cuadrícula de aceite, pero no puede volver hacia atrás, sino 1 kilómetro, que sería en el Paimamá, del aceite, del shemen. Ya no va a poder regresar a su casa. Y también otro límite, otra limitación tiene para Shulchan Aruch, que a la noche de Shabbat, todo momento que no se le dé su casa, todo lo que se le permitió es llegar hacia el aceite, pero para atrás no podía ir. Hasta acá en Shulchan Aruch, en resumen. Dice el Ramó, Veyesh omrin de afilu kaltami dato be'emtza ir, me'alech bekol ha'ir kula. Hay quien dice, que discute con el Shulchan Aruch, y dice, no por haber llegado al aceite, pierde su shevitá rishona. Este señor vive todo el Shabbat con 2 shevitot. Uno, donde empezó Shabbat toda la ciudad como 4 amot. Otro, la del aceite. Manaf camina, los 2 temas que dijimos recién. A la noche de Shabbat puede ir para atrás, no hay ningún problema. Y también, incluso que llegó al aceite, también puede volver a la casa. No tiene el límite de una vez haber llegado al aceite de que perdió lo que ya tenía de antes. Entonces dice, me alejme con la írcula, avaló jutzala, pero lo que sí perdió es que si él es un ciudadano verdadero de la ciudad donde él empezó Shabbat, él podría ir para atrás saliendo de la ciudad, otros al Paimamá, otro kilómetro. ¿Por qué? Porque esa es la cuadrícula de él. Eso sí perdió, no puede salir de la ciudad. ¿Qué ganó? Lo único, digamos, una culada grande que hizo el Ramó, no como en Shulchan Aruch, es que toda la ciudad son 4 amot y eso no lo pierde. Pero no salga de la ciudad. Tiene que tener bien claro cuándo son los límites de su ciudad donde él empezó Shabbat. Pero no perdió ni ir para atrás, ni una vez que llegó al Yemen, volver a sus 4 amot. Ningún problema. Pero que no salga para atrás. Veyesle aquel y así posecle aquel el Ramó. El Kafahaim dice que los sefaradim tienen que hacer como el Shulchan Aruch, pero en una situación de apremio, un Sha'atadohak, entonces puede basarse en el Ramó. Entonces, Manaf camina, vamos a bajarlo le mase. Si hay una ciudad pequeña y una ciudad grande, y la persona tenía que llegar a la ciudad grande, vamos a suponer que el marido Erev Shabbat llevó a su señora a la ciudad grande a tener familia más alto, y el hospital está a 5 kilómetros hacia adentro de la ciudad grande, pero se quedó con todos sus hijos en la ciudad pequeña, en su casa. ¿Y dónde va a pasar Shabbat este señor? Y él quiere ir a visitar a su señora y a su bebé recién nacido. Entonces, ¿qué hace? Él empieza Shabbat en su casa en la ciudad pequeña, pero deja una botellita de aceite en el hospital con su señora. Entonces él compra 2 shevitot. Normalmente para un sefaradí empieza Shabbat en la ciudad pequeña, llega mañana a la mañana en Shabbat al hospital donde está su señora y no va a poder volver hacia ciudad pequeña, hacia su casa. ¿Por qué? Porque está más lejos de Alpay Mamá. Pero para el Ramó no perdió la ciudad pequeña, se considera toda la ciudad pequeña todavía como 4 amot. Entonces, para el Ramó va a poder volver a hacer la ciudad de Shabbat con sus hijos, que quedaron en su casa, en la ciudad pequeña.
Dice el Kafahaim, en una situación de apremio, si no tiene una salida, vamos a suponer que tiene chicos chiquititos, no tiene quien lo cuide, no pudo organizarse, y por otro lado también hay una necesidad grande de ir a ver a su señora, entonces puede utilizar esta culá del ramó, ir y volver las veces que quiera de ciudad chica a ciudad grande, pero con la condición que no salga para atrás de la ciudad pequeña, ningún problema. Entonces dice el Ramó, un Ashkenazí puede lismoja esto tranquilamente. El Hasonish no le gusta mucho y el Sharatziun también, abajo Seif Katan y Udalef no le gusta mucho, pero por cuanto que ya el Kafahaim, incluso para los Sefaradim, dijo que se puede leer aquel, entonces seguro que también un Ashkenazí puede leer aquel. Dice el Ramó, Vein kaltamidato besofair, beafalgam de adainibur lifne air. Kol air que daletamot de lo ambrinan y burshel air que ir le ahmir. Dice, ¿qué pasa si se terminó justamente los alpay mamá en donde una vez terminado el ibur air, pero el ribú air, el cuadrilátero, pero todavía estaba el embarazamiento de la ciudad, lo que llamamos ibur air? Esto es una kulá que estudiamos en Siman Shin Tzadik Zain, pero no decimos que el Ibur Air lo consideramos para el Ahmir, nafkamina que consideramos toda la ciudad como 4 amot. Vamos a dejar un segundito hasta acá, vamos a ver Mishnah Murah Yudalef. Me'alech bechol air, de Sevir aleu da sheniach Eruv rachok alpaim mi beito shevair, además que él dejó el Eruv lejos, oil velam beit air, por cuanto que él durmió en la ciudad pequeña, Nechsheve kol air que dale tamot, la ciudad pequeña para él es todo como 4 amot, leinian shie mutar le alej bekulá va a poder caminarla totalmente, bekoshiken lachzor le beitó, puede volver, leinian midata tejum, pero de dónde contar el tejum o no, gamle de azó, hashi va a ir, bemidat al pain, que van chekalta midato, vejetzi a ir, belajen azul le alej, jutzala klum no puede salir después de la ciudad pequeña nada. Bekolse veir shelamba, todo lo que estamos hablando es porque durmió aquí, en la ciudad pequeña. Pero si él durmió en el hospital con la señora, y cuando quiere volver a su ciudad pequeña, ¿sí? Apenas cruza ese EFSEC que había de autopista, ¿sí? Ya camina 1 kilómetro y ya no va a poder caminar más. O Shelamba Irso veía Midato Vejetzeair Ajeret, él lo le aleje la alma conche calamidato le cule alma. No va a poder basarse en nada y no va a poder llegar a la casa de sus hijos. Como ya habíamos estudiado en otra situación. Muy bien. Dice entonces el ramo, sigue tercer renglón. Kol makom sheiniach iru tehumim. Veyesto al paim le kol ruach, azurlo lelech le tzafom benedarom. Neged Rojav Amakom Shekana Va Shevita. Dice, todo lugar que estudiamos recién, que compró Shevita, por ejemplo, en el aceite, pero por otro lado compró Shevita en la ciudad, no puede salir de su ciudad, ¿sí? Ni Tzafón ni Darom, ¿sí? A los costados más de su Shevita. Beimei no rak dale tamot, que gon shena eru bereshut yachid azulo lelech le kol ruach apaim berrojav dale tamotam min sabiotav que de leyel. Dice un hidush que ¿qué pasa si yo puse el aceite hacia el norte, casi 1 kilómetro? Dijimos para el Ramón que puedo volver para atrás y tengo la ciudad pequeña. Ahora la ciudad pequeña es muy ancha hacia los costados. Y a veces, vamos a suponer, tiene 15 kilómetros de costados. También ahí decimos que estoy adentro de los Dale Tamot y puedo caminar toda la ciudad. Dice el Ramón Hidush muy grande, no solamente para el norte y el sur, ¿sí? Para el kibún del aceite, de mi casa hacia el aceite, sino también para los costados. Toda la ciudad es como Dale Tamot, incluso que si yo me fijaría en la cuadrícula del aceite, los costados de la ciudad quedaron muy muy lejos de la cuadrícula del aceite. Entonces se consideraría realmente que yo estoy afuera del Tejum. Pero por cuanto que yo dormité en esta ciudad, toda la ciudad es como 4 amot, incluso para los costados. Pero cuando estoy en los costados, tengo que saber bien los límites de la ciudad para no salirme ni para adelante ni para atrás. Porque en los costados seguro que no puedo ir ni para adelante ni para atrás. Incluso para la DA del Ramó.
El Ramot todo lo que permitió es la ciudad considerarla cuarto Ramot. Pero salir de la ciudad, esta donde yo dormí, no. El Chazon Ish esto no le gusta, Jolek, porque también Jalaka la ramó al principio, y dice que no, que como mucho la culá es llegar hasta la casa, pero también salirse de la cuadrícula a los costados. Muy bien, el Biur Alajá también habla un poquitito de este tema y termina diciendo que en un Shabbat uno se puede basar en esto. Beatzalajá Rabba.